Bien. Bueno, les voy a dar la bienvenida a esta charla informativa. Esta charla tiene la finalidad de dar a conocer, por un lado, de qué se trata lo que se conoce como decodificación. Nosotros le llamamos de campos biológicos y de campos de realidad. Ahora vamos a abrir bien de qué se trata decodificación, campos biológicos, de realidad, y también dar a conocer que vamos a estar brindando un taller en España, o sea, 3 talleres en España, en Barcelona, en Sitges, en Vigo y en Canarias. Entonces, bueno, esta charla informativa es para los que nunca escucharon de qué se trata, tengan una información y, si les interesa, participar en este taller o en estos talleres, ¿no? Este taller que vamos a dar va a tener como 2 modalidades. Una modalidad va a ser grupal, o sea, en esa modalidad grupal que van a ser en dos días, ¿no? Sábado a la tarde y domingo, va a tener la finalidad de que podamos transferir estructuras. Ahora vamos a ver qué significa transferir estructuras. ¿Para qué? Para poder comprender cómo funciona nuestra biología, por qué nos enfermamos desde esta perspectiva, cómo funciona nuestra psique, o sea, cómo es que funciona el aparato que percibe la realidad, que hace que yo perciba la situación como conflictiva. Y por último, cómo funciona la mecánica de manifestación de la realidad, cómo es que se manifiesta la realidad. O sea, si es casualidad lo que nos sucede o hay algo atrás que hace que suceda lo que nos sucede. Entonces, la idea es transferir esas estructuras y después que podamos, a través de una sesión particular, trabajar el síntoma o el conflicto de manera individual y particular. Entonces tiene como 2 modalidades, una que es grupal para transferir estructuras y una que es particular para trabajar ese punto o ese síntoma que necesita la persona, el participante, trabajar sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bien, ¿qué sería decodificación, no? O sea, decodificación sería como ir a buscar un código. ¿Y qué sería un código? Un código es, nosotros llamamos un enlace lógico, es una unión de elementos que dan una conclusión inconsciente. Entonces, nosotros en la vida vivimos situaciones y hay formas de interpretar esa situación. Esa forma de interpretar esa situación deja una conclusión inconsciente. Y a partir de esa conclusión es que nuestra biología puede transformarla en un síntoma, en una enfermedad, o transformarla en una situación que la vivo como conflictiva. Por eso que la decodificación lo que hace es ir a buscar esa situación, entender cómo se codificó para comprender por qué estoy teniendo este síntoma y por qué estoy teniendo esta realidad. Cuando uno puede encontrar esa conclusión, ese enlace, esa percepción y puede gestionarla, la biología lo agradece y muchas veces los síntomas remiten y también en el campo de realidad cambia nuestra realidad. Entonces, cambiando el aspecto interno, podemos cambiar nuestra biología y nuestra realidad. Pero para encontrar esa conclusión, bueno, hay toda una estructura que hay que comprender, ¿no? Entonces, por un lado, está en una sesión uno puede encontrar esa conclusión, ese enlace, ese código, pero en el taller uno comprende de manera global o estructural, ¿no? Cómo es que funcionan estas estructuras. Bien, particularmente yo soy un bioconsultor que pertenezco a una academia, una comunidad de bioconsultores, ¿no? Somos un grupo de amigos o grupos de consultores, ¿no? De terapeutas que formamos lo que llamamos Camino al Cero. En esta escuela lo que hacemos es entregar estas estructuras así de manera para el que quiera hacer un proceso personal y también para el que más adelante quiere acompañar a otro, le interesa acompañar a otro como bioconsultor. Y le hemos puesto camino porque estamos más enfocados en la conciencia que podemos generar de nuestras enfermedades o de nuestros conflictos, en la realidad más que en el resultado. Porque muchas están esperando curarse o
resolver un conflicto, pero no están prestando atención que hay una conciencia atrás de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no saca la conciencia o el aprendizaje que hay atrás de eso, bueno, eso se vuelve a repetir. Entonces, nos interesa el paso a paso, poder enfocarnos en el camino y en el proceso. Y cero, ¿por qué? Porque cero es como si fuera el número original donde surgen todos los otros números, ¿no? Entonces, caminar al cero, o sea, retornar al cero, es como una forma de conectarnos con nosotros mismos, o sea, volver a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Esa es la idea cuando pusimos el nombre Camino al Cero. Bien. Para poder entender cómo funciona, ¿no?, esto de que una conclusión o una percepción se transforma en un síntoma, en una enfermedad o en un conflicto, tenemos que entender cómo funciona nuestra psique, ¿no? Nuestra psique, eso que hace que tengamos una idea, o un pensamiento, una percepción, una interpretación, tiene una configuración. Nosotros tenemos un aspecto del cual somos conscientes, o sea, ¿qué es ser consciente? Que me puedo dar cuenta. O sea, yo me puedo dar cuenta cuando tengo un pensamiento, cuando tengo una emoción. Eso pasa por mi aspecto consciente. Pero ese aspecto consciente está gestionado por un aspecto que es inconsciente. Por eso acá el gráfico de este iceberg, donde hay una parte visible, que es la parte esta superior del iceberg, que es lo que se ve, pero esta parte superior que se ve está sostenida por una parte muy profunda, ¿no?, que sostiene a esto que se ve. Entonces, nuestro consciente, lo que hace que nos demos cuenta, está sostenido por toda una estructura que es completamente inconsciente, que no la manejamos. Y este inconsciente es biológico. ¿Qué significa esto? Que hay un aspecto en nosotros que no manejamos conscientemente que hace que estemos vivos. O sea, en este momento estamos todos respirando, ¿no?, y no lo estamos haciendo conscientemente. O sea, hay algo adentro que hace que los glóbulos rojos vayan para un lado, que la respiración se dé, ¿no?, que mantengamos la presión. Bueno, todo eso lo está haciendo nuestro aspecto inconsciente. Ese aspecto inconsciente tiene toda la experiencia de la evolución de la vida sobre la Tierra. Y tiene todos los programas para mantenernos vivos. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos un conflicto, el estrés que genera un conflicto para mi biología o para mi cerebro es una posibilidad de muerte. O sea, estrés para el cerebro es tengo un predador enfrente, ¿no?, y tengo que luchar o tengo que huir. Se activan programas biológicos de supervivencia. Y toda esa información la tenemos registrada desde la evolución de la vida sobre la Tierra. Por lo tanto, vamos a tener programas de respuesta. Tenemos formas de responder, que tiene que ver con nuestra especie, pero también tiene que ver con nuestros ancestros, porque nuestros ancestros son nuestra manada. Si lo vemos biológicamente, nuestros ancestros son nuestra manada, y como toda manada, a una manada le interesa mantenerse viva y como expandirse, desarrollarse, evolucionar, ¿no? Entonces, en nuestro inconsciente están las experiencias de nuestros ancestros, ¿no?, todo lo que a ellos les fue traumático o les fue beneficioso. Inclusive están las experiencias de lo que pasó cuando estábamos en la panza de mamá. Tanto cuál fue el motivo de la concepción, para qué nos concibieron inconscientemente, qué pasó en la gestación, cuando estuvimos en la panza de mamá, cuáles fueron las vivencias de mamá, cómo fue nuestro parto y nuestros primeros años. Todo eso va dejando un registro inconsciente que después va a salir cuando tengamos un desafío o un conflicto, va a salir como respuesta. Y luego tenemos las experiencias nuestras en nuestra vida, que lo que nosotros podemos gestionar, lo gestionamos, y lo que no podemos gestionar es como que levantamos la alfombra y lo guardamos en el inconsciente, ¿no? Y todo eso está como guardado ahí, codificado, y cuando hay una situación aparece como respuesta, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando vivimos una situación que no tenemos cómo responder, nuestro inconsciente lo que arma es una conclusión y arma un programa. Ese programa es como algo que se repite, ¿no? Tiene un automatismo, ¿no? Y va a transformarse como en diferentes personajes que van a aparecer cuando hay situaciones que son parecidas a las que se generó el conflicto. Entonces, bueno,
Para poder entender esto de la decodificación, tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Este iceberg es fundamental para mí porque demuestra de que tus gustos, disgustos, tus respuestas no son porque se te ocurrieron, son porque están programadas. Tenemos una forma de ver la vida programada. Y a través de los diferentes conflictos o síntomas podemos entender o descubrir esa programación. En relación a los síntomas y enfermedades, para poder entender desde otra perspectiva, o por lo menos la perspectiva de la decodificación, qué son los síntomas y las enfermedades, vamos a referenciarnos en los descubrimientos de un médico alemán, que es el Dr. Hammer. Este médico era radiólogo, era cardiólogo, era médico internista, era psiquiatra, y él hace un descubrimiento, que es en lo cual nosotros nos basamos para decodificar un síntoma o una enfermedad. Hammer vive una situación muy dramática en su vida. Él era oncólogo, estaba casado con una médica que era oncóloga. Los dos eran jóvenes, eran sanos, y él vive una situación que fue la situación más dramática de su vida, ¿no? Él vive una instancia donde el hijo tiene un accidente y pasa por un periodo de internación y luego termina muriendo en sus brazos, ¿no? Ahora, ese conflicto que él vive, lo vivió de manera inesperada, lo vivió dramáticamente, no le vio solución, no pudo expresar lo que él sentía y quedó como inhibido en actuar, ¿no? Cuando una persona vive una situación con esas características, lo que sucede es que vive un bioshock. Todo esto lo descubre el doctor Hammer. ¿Por qué? Porque al poco tiempo de esta situación, de la muerte del hijo, a él le aparece un cáncer en los testículos y a la esposa un cáncer en las mamas, ¿no? Entonces, claro, como eran los dos oncólogos, dice, no puede ser, no tuvimos ninguna enfermedad nunca, los dos sanos, los dos jóvenes, los dos oncólogos, y a partir de este evento, que es este hecho dramático, aparece un síntoma, una enfermedad, un cáncer, y no aparece en cualquier lado. Aparece justamente en el órgano que tiene que ver con hijos. Fabricar hijos o proteger hijos, que tiene que ver con la glándula mamaria, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde Hammer empieza a investigar, se empieza a hacer la pregunta, esto lo tiene que estar dirigiendo el cerebro. ¿Por qué? Porque no aparece en cualquier parte el síntoma, aparece en un área específica que tiene que ver con la situación que estoy viviendo. Entonces, como él era radiólogo, empieza a tomarse tomografías para ver si en el cerebro queda un registro. Y ahí es cuando él descubre las 5 leyes biológicas, que ahora vamos a hablar un poquitito, muy sintéticamente, para que puedan comprender. Él descubre que queda un registro en el cerebro de un impacto, de un bioshock, y luego eso se transfiere a un órgano. Y ahí, conociendo qué tipo de tejido está implicado, podemos saber cuál es el conflicto que vivió la persona. Entonces ahí podemos, de alguna manera, desarrollar recursos de gestión de ese conflicto. Y ahí Hammer, cuando se da cuenta de que la enfermedad es otra cosa, más que un error, no es un error de la naturaleza o no es algo que nos sucede de casualidad, sino que es un programa biológico que tiene un sentido, o sea, tiene un sentido de supervivencia. Entonces, ahí como que se produce una resignificación del concepto de la enfermedad, porque Hammer se da cuenta que lo que llamamos enfermedad es un intento de nuestro cuerpo de adaptarse a un contexto al cual psíquicamente no me estoy pudiendo adaptar, ¿no? Y a partir de ahí empieza a investigar y desarrolla lo que se conoce como las 5 leyes biológicas. No las voy a desarrollar porque es muy amplio, pero sí voy a dar una pequeña introducción de cada una de las leyes para que cada uno pueda empezar a darse cuenta el gran descubrimiento que hace Hammer con esto y por qué se puede decodificar un síntoma y una enfermedad. Esta foto que vemos acá, ¿no? Acá se ve el cerebro y acá se ve un foco, ¿no? Bueno, este es un escáner, es una tomografía sacada sin líquido de contraste, donde se puede ver que hay un impacto, ¿no? Es como si hubieran tirado una piedra, ¿no? Ese es un bioshock.
Y eso es el registro que queda en el cerebro cuando una persona vive una situación de manera dramática, que no le ve solución, que lo vive de manera inesperada, que queda inhibido de actuar. Bueno, en el cerebro se produce ese bioshock, inmediatamente en un órgano se produce una manifestación. Entonces, este es un ejemplo de una tomografía, ¿no? Bueno, y ahí Hammer descubre las 5 leyes. La primera ley tiene que ver con que todo síntoma o enfermedad surge a partir de un bioshock. O sea, esto es lo que descubre y desarrolla la primera ley, que es el inicio de cualquier enfermedad. Por lo tanto, sabiendo cuál es el síntoma o la enfermedad, podemos saber cuál es el conflicto que vive la persona y si todavía está con ese conflicto activo, si todavía no lo cerró o no lo gestionó. ¿Para qué? Para gestionarlo. Ahora, la segunda ley nos habla de la dinámica de ese programa biológico y eso está registrado en esta gráfica, ¿no? Entonces, cuando nuestra vida no tiene conflicto, nuestro sistema nervioso está de manera, tiene momentos donde está más alerta y momentos donde está más relajado, ¿no? Representa el sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso central. Cuando una persona vive un bioshock, inicia un programa biológico y nuestro sistema simpático se pone en alerta. Y ahí es cuando estamos con pensamientos obsesivos, las manos se nos ponen frías, dormimos poco, comemos poco, estamos en conflicto activo. Generalmente no hay síntomas, como si te estuviera corriendo un león, donde vos te desgarraste, guinzás, pero no aparece el dolor, porque tenés que llegar a la cueva. Cuando termina el conflicto, que este triangulito representa la finalización del conflicto, es cuando el cerebro dice, bueno, ya estás relajado, ahora vamos a reparar todo lo que se modificó mientras estabas en conflicto activo. Y acá es donde empiezan casi todos los síntomas y enfermedades, los dolores, las inflamaciones, ¿no? Esta parte que es la fase de reparación, que es la segunda parte de este programa biológico. Y es cuando vamos al médico. Cuando aparecen los dolores, inflamaciones, vómitos, náuseas, fiebre, todo eso es la fase de reparación. Esto es lo que descubre Hammer. Hammer descubre que hay un momento anterior a lo que llamamos síntoma de enfermedad, que es esta fase activa, este estrés previo. Bueno, esto es muy amplio. Simplemente estoy dando como una orientación de los descubrimientos de Hammer. Entonces, el síntoma sería un programa biológico que sale como de respaldo a una situación que yo no puedo gestionar psíquicamente y tiene diferentes fases. Luego Hammer descubre en la tercera ley lo que se conoce como la brújula biológica. Él se da cuenta de que, según la embriología, cada tejido está gestionado por un área del cerebro, ¿no? Y cada tejido responde a un tipo de conflicto. Entonces, Hammer se da cuenta que hay un tejido que responde al conflicto de supervivencia base. Entonces, yo cuando tengo un síntoma en ese tejido es porque tengo un miedo por mi propia supervivencia. Hay otro tejido que gestiona la protección, o sea, son pieles que protegen a órganos. Entonces, cuando hay un síntoma en ese tejido, es que necesito protegerme, necesito proteger a alguien o me siento atacado. Hay otra área del cerebro que gestiona los tejidos que tienen que ver con la aptitud, con sentirme apto, sentirme valorado, sentirme reconocido. Por lo tanto, cuando hay un síntoma en ese tejido, es un conflicto de no me siento apto, no me siento valorado, tengo un conflicto de autodevaluación. Y hay otro tejido que gestiona las relaciones, con lo que yo me relaciono. Por lo tanto, cuando hay un síntoma en ese tejido, es un conflicto de propias relaciones. Ahí fíjate que está el micrófono abierto. Bien. Entonces, esta sería la brújula biológica, que sabiendo cuál es el tejido que está afectado, sabemos cuál es el conflicto que está viviendo la persona. Luego Hammer, en la cuarta ley, descubre que los microorganismos no son enemigos, sino que son aliados en el proceso de reparación. O sea, están cumpliendo una función. Y luego la quinta ley es cuando Hammer descubre de que cada uno de los síntomas o enfermedades en realidad tienen un sentido de supervivencia del individuo. O sea, toda nuestra biología
tiene programas de supervivencia que cuando hay un conflicto los pone en juego. Por ejemplo, ¿no? Un animal que necesita marcar el territorio, lo que hace es orina para marcar el territorio. Ahora, yo tengo ese mismo programa, por lo tanto, cuando me siento invadido en mi territorio, ponele que, no sé, viene mi suegra a vivir a mi casa y yo no quiero y no puedo expresarlo porque no me voy a pelear. Bueno, empiezo a tener un programa de, por ejemplo, cistitis o infección urinaria, o sea, mi programa empieza como a querer orinar más, a tener que marcar mejor el territorio, ¿no? Entonces ahí ya muchos están haciendo ecuaciones de cuando tuvieron cistitis o tuvieron... Pero ven que es un programa biológico de la naturaleza y nosotros tenemos los mismos programas y se ponen en actividad cuando no estoy pudiendo actuar, no estoy pudiendo responder a esa situación. Bien, entonces, básicamente esto sería la decodificación de campos biológicos. O sea, a partir de los descubrimientos de Hammer podemos encontrar ahí ese conflicto y cómo se programó ese conflicto que es que me estoy expresando biológicamente. Pero también tenemos la decodificación de campos de realidad, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la percepción. Inclusive los programas biológicos, estas enfermedades, vemos que aparecen cuando vivo una situación de manera dramática, ¿no? Entonces, ¿por qué veo algo de manera dramática y otra persona la misma situación no la ve dramática? ¿Qué es lo que hace que yo perciba eso de forma dramática? Bueno, una programación, una configuración de mi percepción hace que yo vea eso como drama y mi biología salga con una enfermedad, con un programa biológico. Por eso es importante poder comprender cómo funciona nuestra percepción. Porque si es nuestra percepción la que determina si aparece un síntoma o no aparece un síntoma, y si aparece dónde, entender cómo funciona nuestro aparato que percibe es clave para vivir de otra manera, ¿no? Tanto en relación a enfermedades, síntomas o a conflictos en mi vida, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo se construye mi percepción particular. Cuando hablamos de percepción particular, fíjense que estamos diciendo que es particular. ¿Por qué es particular? Porque una misma situación uno la percibe de una manera y otro la percibe de otra manera. Quiere decir que no hay una percepción absoluta, sino que es subjetiva y es particular. Ahora, si es particular, quiere decir que es una parte, no es la totalidad. Acá, si ven este dibujito del 6 y el 9, acá hay un dibujo en el piso y hay uno que ve un 6 y otro ve un 9. O sea, desde su perspectiva, los dos tienen razón. Pero cada uno cree que tiene la razón, porque cada uno tiene una perspectiva particular de lo que está observando, ¿no? Entonces, lo primero que podemos empezar a hacer es reconocer que lo que nosotros creemos como verdad o como que tengo razón es simplemente una parte. Por lo tanto, si es una parte, está distorsionada. No vemos las cosas tal cual son. Vemos las cosas tal cual estamos programados. Y de ahí surgen nuestros puntos de vista y todos nuestros conflictos. Entonces, ¿por qué es importante estudiar qué es lo que programa nuestra percepción? Porque nos permite empezar a dudar de nuestra propia percepción, de nuestra propia interpretación, y este es el primer paso para actualizar nuestra forma de ver las cosas, para soltar conflictos, para empezar a remitir enfermedades, ¿no? Entonces, en el taller este que vamos a brindar en octubre, ahí en España, la idea es que podamos trabajar también con nuestro árbol genealógico y con las vivencias que tuvo mamá en el momento de mi concepción, mi gestación y mi parto, porque ahí es donde se configura nuestra percepción. Entonces, ¿para qué sirve revisar el árbol genealógico o el diseño genealógico? Porque al revisar el árbol genealógico y nuestra gestación, vamos a poder ver que lo que creemos que son nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestros valores, muchas veces no son nuestros, sino que tienen que ver con conclusiones de mamá, conclusiones
de nuestros ancestros que nos dan una determinada forma de ver las cosas, ¿no? Inclusive hace que podamos actuar y nos quedemos inhibidos de actuar. ¿Por qué? Porque las experiencias de nuestros ancestros dejan como programas de supervivencia, que dicen, no, mira, mejor esto no. Supongamos que, no sé, mi papá recibe una herencia de mi abuelo y hay un problema por esa herencia y los hermanos se pelean. Mi papá y su hermano se pelean y hay una separación en el clan por esa herencia. Como el sistema familiar es como una manada, esa manada tiene como diferentes reglas, ¿no? Porque si un integrante de la manada queda fuera, queda excluido, queda separado, se lo come el predador. Entonces, biológicamente, hay algo en nosotros que como que va en contra de las exclusiones, de las separaciones, porque es igual a muerte. Y nuestro inconsciente biológico funciona para la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay una conclusión que dice, el dinero es el que causa la separación dentro del sistema, y separación es exclusión es igual a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá estoy en lealtad con esa vivencia, con esos ancestros, y yo quiero salir a buscar el dinero, la plata, el trabajo, y mi inconsciente dice, no, ojo que el dinero es igual a esto. Entonces yo trabajo y no recibo ese dinero. O sea, hay una fobia hacia el dinero, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con el trabajo, lo mismo con la pareja, lo mismo con cualquier situación. Vamos a ver que hay cosas que lo vamos a vivir en repetición, porque por una lealtad repetimos historias, estructuras, y hay otras que vamos a estar en oposición, vamos a estar como fóbicos. ¿Por qué? Porque eso tuvo un riesgo de supervivencia. Entonces, estoy fóbico hacia eso. Y otras, como funcionaron, la repito. Por ejemplo, mi abuela, no sé, estaba desvalorizada porque tenía, no sé, la pareja que era machista y lo trataba mal, y ella vivía desvalorizada, pero en esa desvalorización concibe a mi mamá y el clan aumenta. Bueno, para el inconsciente biológico de supervivencia, la desvalorización es igual a vida. ¿Por qué? Porque estaba desvalorizada y eso hizo que el clan aumentara. Y ahí eso se repite. Entonces, vemos que hay cosas que repetimos por lealtad inconsciente para no quedar afuera de la manada, y otras que excluimos o rechazamos porque eso está asociado con un trauma o con un sufrimiento o con una posibilidad de muerte, ¿no? Entonces, conocer estas estructuras nos permiten entender por qué rechazamos algunas cosas inconscientemente y por qué repetimos otras automáticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el diseño genealógico y cuáles son sus reglas? Todo esto es lo que vamos a ver en el taller, ¿no? El diseño genealógico es la estrategia básica para la supervivencia. Utiliza las estrategias de la biología más el código agregado, o sea, más la conclusión de la vivencia de estos ancestros o de mamá cuando estaba embarazada de mí. ¿Qué me aportan las interpretaciones conscientes e inconscientes de los integrantes del sistema? Esa conclusión o código es el resultado de esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula básica, que es lo que vamos a revisar cuando veamos el árbol, ¿no? Si colaboró con la supervivencia y expansión del sistema, o si perjudicó o puso en riesgo la supervivencia y expansión del sistema. Entonces, ahí después vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa con el trabajo, con el dinero, con la pareja, inclusive con los síntomas y enfermedades. Bien, y el sistema genealógico tiene sus programas de supervivencia que van a tener que ver con ser leal. Por eso es que repetimos, porque si yo hago algo diferente al sistema, está la posibilidad de que me excluyan, y si me excluyen, me come el predador, ¿no? Por lo tanto, la pertenencia es como la regla básica de supervivencia, y ahí es cuando repetimos, ¿no? También hay otra dinámica que tiene que ver con la jerarquía. El que llega primero a un sistema, inconscientemente va a tener prioridad, ¿no? Hay otro orden dentro de los sistemas que es la compensación, donde siempre se va a buscar equilibrar cuando hubo un desequilibrio. Muchas veces ese equilibrio se da en la generación siguiente. Entonces acá hubo un desequilibrio y acá sucede algo que genera una compensación.
y siempre con un sentido de supervivencia inconsciente, ¿no? Por ejemplo, el abuelo se suicida con un tiro y acá un nieto nace sin el dedo, porque no tener el dedo es la solución para que no haya esa muerte. Y esas son las compensaciones, ¿no?, que suceden de manera inconsciente en el sistema y uno empieza a entender un montón de cosas, ¿no? Y el árbol funciona por sustitución del faltante. Siempre que falta alguien, hay un vacío, hay una exclusión, inconscientemente alguien se va a sentir arrastrado a ocupar ese lugar. Y por eso es que más adelante nace alguien que le ponen el nombre de ese ancestro, nace la fecha de fallecimiento de ese ancestro y empieza a representar a ese ancestro. Entonces, bueno, todo esto lo que vamos a ir decodificando en el taller, ¿no? Bien. Y por último, esto es lo último que vamos a ver, vamos a entender qué hay más allá de nuestro diseño de supervivencia, porque estamos viendo que hay un árbol genealógico que es una manada, que hay un proceso de gestación que deja una configuración y hay toda una programación que se expresa en mi vida, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Es la única forma que tenemos de existir en base a esos programas? Bueno, en realidad hay más allá de esto. Hay un aspecto nuestro que le interesa la supervivencia, pero hay otro aspecto que le interesa la conciencia de esa experiencia. Entonces, acá de manera muy sintética, resumí los planos a través de los cuales percibimos la realidad. Y en lo que está en celeste son los planos más concretos, más biológicos, más de supervivencia, que son el plano físico, que es el plano que tienen los programas biológicos para mantenernos vivos. Después hay un plano 2, que es el plano de los circuitos químicos, el plano emocional, pero ese plano emocional, esa química, está movida por otro plano, que es el plano mental o plano de los circuitos neurológicos, ¿no?, donde se forman los pensamientos. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento, se conecta una red neuronal que mueve una química y acá yo tengo una sensación y se expresa un programa, ¿no? Y más allá de eso está lo que sería el plano 4 de percepción, que es donde están los programas. O sea, en el plano 4 sería la programación, nuestros valores, nuestro árbol genealógico, nuestros programas estacionales, nuestras creencias, nuestras conclusiones. Sería la programación que tiene su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, ¿no? Y más allá de estos planos, ¿no?, que nos mueven inconscientemente, que están programados, hay otro aspecto, ¿no?, es el aspecto de la conciencia. Entonces, está el plano 5, que es lo que llamamos nosotros el plano de la lógica. Y vamos a ver que hay dos tipos de lógica, ¿no? Por eso puse dos planos 5 ahí, porque hay una lógica que tiene que ver con la supervivencia, ¿no?, que es esta lógica que hace que para mantenernos vivos tengamos que seguir estos patrones inconscientes. Pero hay otra lógica que es una lógica de la conciencia, que le llamamos una lógica impersonal o lógica convergente. Esta lógica tiene que ver más con la conciencia que puedo extraer de estas experiencias de supervivencias. Y está conectada con un campo cuántico, con un campo de infinitas posibilidades, que sería el plano 6, donde esas posibilidades surgen de nuestro aspecto más profundo, de nuestro origen, de ese aspecto cero, nosotros, que es nuestro ser, ¿no? Entonces, ¿cómo se actualizan estos programas? ¿Cómo se sale de estos programas? O sea, para salir de estos programas no podemos utilizar los programas. O sea, no se trata de cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, o de cambiar una creencia negativa por una creencia positiva, o una emoción negativa por una emoción positiva, porque todo eso forma parte del programa. Entonces, tenemos que apelar a un aspecto que está más allá de nuestra programación, que ese es nuestro propio ser. Desde ahí es donde surgen las nuevas posibilidades, ¿no? O una nueva forma de hacer las cosas, o de vivir, o de ver la vida, ¿no? Entonces,
conectar con ese aspecto original es lo que nos permite actualizar la programación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea de este taller que vamos a dar en España es poder transferir cómo funciona nuestra biología, cómo funciona nuestra psique y cómo funciona la mecánica que manifiesta la realidad, ¿no? Y ahí vamos a ver como en profundidad estos planos de percepción. Así que bueno, si crees que si crees que la transformación es un riesgo, ¿no? Porque muchos tienen como miedo, ¿no? A hacer un cambio en la vida. Yo siempre digo, probar el riesgo de no transformarte, ¿no? De que siempre uno repita la misma estructura, ¿no? Pero bueno, los invitamos a los que quieran a estos talleres que vamos a estar dando en España. Y por último, como cierre, este taller, si bien tiene la finalidad de transferir estas estructuras y va acompañado de una sesión particular, también es el primer paso para el que quiera profundizar en estos estudios, ¿no? Y el que quiere profundizar puede ingresar también dentro de la escuela de Camino al Cero, donde ahí hay una formación que es más profunda, ¿no? Que tiene que ver con meternos más profundo dentro de la percepción, meternos más profundo dentro de lo que es la biología, los descubrimientos de Hammer y todo esto de la mecánica de manifestación en la realidad. Inclusive el que quiere puede seguir profundizando y acompañar a otros en consulta. Y bueno, la información la pueden encontrar en mi página que es www.mauriciocasparetti.com. También pueden contactarse con Juliana a este número para más detalles sobre los talleres de el 15-16 en Barcelona, el 22-23 en Vigo y el 29 y 30 en Canarias. Bien, bueno. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos destinar un ratito para abrir estos puntos. Yo hago algunos comentarios, Mauri. Bueno, primero me presento, yo soy Juliana, el teléfono que está publicado es el mío, el hecho simplemente es para facilitarle a Mauricio la información y bueno, la diferencia horaria. Entonces si alguno está interesado en el taller y tiene que hacerlo en Canarias, o lo tiene que hacer en Vigo, no hay problema, yo les paso el contacto directo de las chicas que se organizan en cada uno de los lugares. Pusimos un solo teléfono para que sea más sencillo y no se confunda, pero luego yo derivo el teléfono a quien corresponda. Es simplemente para no poner el teléfono de Mauricio por la diferencia horaria, porque tal vez ustedes escriban y por la diferencia horaria él no les contesta enseguida y bueno, a veces se pierde la comunicación. Yo soy amiga de Mauricio ya hace muchos años, la verdad que yo lo conocí un poquito de casualidad, pero bueno, las casualidades la verdad que no existen, y a mí particularmente es mi terapia, yo la llamo terapia porque a mí me ayuda, y es como que es muy significativo cuando uno habla de las cosas que le pasan en el día a día, como en realidad uno no se da cuenta de cuántas cosas repite inconscientemente, y a mí me llamaba mucho la atención cuando él mencionaba las fechas, y me acuerdo hace muchos años que hablamos de fechas, y me dijo, bueno, a ver, hacete un árbol y pones fechas, y cuándo nació uno, cuándo murió otro, y así, y cuando me lo puse a analizar, no lo podía creer, era todo tan evidente, quién reemplazaba a quién nació el día que se murió el otro, y por qué tenía tal característica o menos. Entonces me parece que nada, que de última es una posibilidad de conocer algo diferente, de que cada uno se pueda prestar a conocerse a sí mismo y ver si puede transitar o puede ayudarse en la situación en la que está, porque estamos aquí es porque todos tenemos algo para resolver o algún conflicto de cualquier índole, y es un buen espacio para tratarlo. Genial, buenísimo, gracias. Bien, en Canarias va a estar Toñi, ahí si querés ahí saludar, y Yasmín en Vigo. Tenés el micrófono apagado, Toñi. Es que hoy estoy con el móvil y no me acostumbro al móvil.
el Zoom. Nada, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que muy ilusionada con que Mauri se venga a hacer aquí estos talleres y bueno, por aquí ya hay 5 personas confirmadas, Mauri, así que sí, contenta con todo ello y bueno, que a todo aquel que se anime, que tiene mi teléfono, se puede poner en contacto, ¿vale? Bueno, que estamos todos muy contentos con esto que se viene, ¿no? Muy ilusionados todos. Yo además, si todo esto se da, yo voy a tener la oportunidad de abrazar a Mauri por todos los argentinos que quiero, ¿sabes? Viene un argentino y yo voy a abrazar a todos los argentinos que yo quiero. Así que, por favor. Buenísimo. Cecilia. Pues nada, deseando que llegue el día también, porque soy una de las que voy a conocerte y a compartir ese abrazo, no se lo va a dejar a Toñi sola. Y muy ilusionada, contenta con el pequeño progreso que voy avanzando, gracias a ustedes, sobre todo a ti. Y nada, deseando de que llegue la fecha. Y espero que se anime la gente a participar. Yo no solía hablar, me quedaba callada en un rincón y ya me suelto un poquito, así que gracias y no tengo otra vez sino gracias y gracias. Buenísimo, bueno. Genial. Bueno. Quedo yo para saludar también, que soy la que lleva el tema de Vigo y que, bueno, que también encantada también para abrazar a Mauri. Estoy, bueno, con esta trayectoria que llevo con vosotros, encantada y ojalá que vosotros también participéis para conocer de esto, que es increíble. Y vamos a hacer también una charla presencial, si hay alguien de Vigo que quiere conocer a Mauri el día antes del taller, que va a ser el 22 y 23 en Vigo, el 21 vamos a hacer una charla, sí, bueno, estaremos en contacto y podemos conocernos. Buenísimo, por ahí tiene algún conocido que sepan que estén necesitando o que le interesa, bueno, se pueden contactar ahí también con Toñi o con Julián. Así que bueno, de mi parte, gracias por participar. Sé que después este video se va a compartir en algunos grupos, así que bueno, los que estén interesados también en esos grupos se pueden contactar. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Mauri, por tu disponibilidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas Ay, gracias. Lali, guapa.